vicerrector. Carlos Roces, el autor, a mi izquierda. Y yo soy José Antonio Samaniego, que escribo en La Nueva España Cosas de Arte. Esta exposición que veis aquí montada, y muy bien montada y adecuada a la sala, estaba pensado que fuese en primer lugar a Seúl, pero la muerte de don Delfín Colomé, el embajador de España, trastocó este proyecto. Así que ha aparecido aquí, en esta sala del Monte de Piedad de Cajastur, en primicia, digamos. Carlos Roces en estos últimos años, como podéis ver en sus cuadros, ha adquirido muchísima cocina. Sigue trabajando sus temas tradicionales de paisajes, castellanos, asturianos, marinas, pero ha incorporado todo tipo de técnicas nuevas y sus cuadros han ido cambiando. También se ha dedicado a la historia de la familia Felderoso y a la historia de la mina de la Camocha. Y bueno, la alcaldesa se desparrama por todos los actos de Gijón, pero también es cierto que nunca falta a un acto de su propia familia, como es muy lógico. Entonces Carlos ha contribuido a la historia de la mina de la Camocha y del ferrocarril de la Camocha. Ha hecho ponencias en el Museo del Ferrocarril. De manera que hoy en día la mina de la Camocha y su ferrocarril están un poco en el imaginario de la gente, bien porque los túneles en este momento son trochas para caminar, bien porque los túneles albergan grandes espacios para la fabricación de sidra, o bien porque hay todavía alguien que se acuerda del Presi, cuando decía aquello de hay una línea trazada de Lieres a la Collada. Y ahora se ha quedado en trocha de Gijón a la Camocha. Bueno, esta segunda estrofa es apócrifa. Los cuadros que veis aquí de Carlos Roces, él los ha llamado intercambiables. Y la exposición se llama Intercambiarte, jugando con la palabra arte e intercambio. Al principio los llamó mosaicos, pero discutíamos que la palabra mosaico no era adecuada, porque el mosaico se refiere a un dibujo geométrico que va creciendo hasta el infinito y cuyo origen está en la cultura musulmana, en la cultura arábigo-española. Entonces, como son cuadros que van de 2 en 2 o de 3 en 3, saltó la idea de las cartas, de la baraja, del dúo, del trío, del póker, y ya por fin intercambiables. Intercambiables quiere decir que se puede jugar con ellos para ponerlos a la derecha o a la izquierda, para ponerlos sueltos o separados, para ir variándolos en la casa, para estar solos o juntos, y de esta manera nos curamos del cansancio del consumo. Y en la casa, en lugar de cambiar el baño entero o en lugar de cambiar una habitación, pues cambiamos los cuadros y ya con eso tenemos unas novedades que nos tranquilizan en cuanto al aburrimiento que supone el tener siempre las mismas cosas en casa. Y ya por último, también en esta exposición y en su página web, Carlos Roces ha inventado otro término, porque él dice que es artista aquel que hace lo que otros no han hecho. Y razón que tiene. Ha inventado otro término que son los que él llama efímeros subyacentes. O sea, cuando analizamos un cuadro clásico y vemos que hay una figura debajo, con los rayos X, vemos con los rayos X que hay una figura debajo, a eso lo llamamos un pentimento, un arrepentimiento. El pintor pintó encima y luego creó otra imagen. Cuando la jovencísima fotógrafa Dora Maar fue al estudio de Picasso y allí estuvo fotografiando las 12 o 14 fases del Guernica, cada foto representaba un estadio del cuadro y hubo tantos pentimentos que el cuadro al final no se parecía casi nada a como fue en un principio.
Entonces lo que hace Carlos es coger un cuadro en un estado determinado de gestación, le quita una cosa, le añade otra, pero hace una foto y la cuelga en la red. Esa fotografía colgada en la red es lo que él llama un efímero subyacente. De todas maneras, y termino, él sigue cultivando sus temas tradicionales, pero con estas novedades, porque la vida empuja. Y él es muy aficionado a Internet y de ahí han venido estas ideas y el empuje que ha tenido para seguir pintando. Porque lo mismo que el escritor de raza no se contenta con una novela ni con un libro, el pintor de raza sigue pintando hasta el final.